Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Ponte la 10, tercer capítulo ya. El día de hoy tenemos un invitado especial, una leyenda e historia viviente del Junior de Barranquilla. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a este tercer capítulo en Ponte la 10 al profesor Julio Avelino Comesaña. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Bienvenido a este proyecto llamado Ponte la 10. De antemano, muchas gracias por darme la oportunidad, no solamente a mí, sino al equipo de trabajo, en otorgarnos esta entrevista que esperamos sea muy grata para usted el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy listo para comenzar. Bueno, profe, hoy la gente va a estar expectante de algo que se ha venido titulando El Julio antes del Comesaña. Acercarnos un poco más a esta parte humana con respecto también a esa parte profesional que ha venido teniendo usted a lo largo de toda su carrera, no solamente como jugador, sino también como técnico del Junior de Barranquilla. Y arrancó preguntándole, justamente hablando de Junior, ¿cuál fue el equipo en el que más le gustó jugar sacando al Junior de Barranquilla? Bueno, yo tuve algunas satisfacciones importantes, aunque no fue por mucho tiempo, porque yo me fui de Uruguay muy rápido, pero me formé en las divisiones menores de Peñarol, equipo del cual yo era hincha. Después me tocó debutar en primera división precisamente frente a Peñarol, estando con Racing de Uruguay, en un equipo muy juvenil. Y después en un retorno del 73 a Uruguay, de aquí del Junior, allá me fui a Uruguay, me tocó jugar en Danubio, que fue el equipo del barrio donde yo me crié, allí donde estaba, donde vi hacer el estadio ese. Lo vi cuando lo hicieron, que era una plaza con muchos árboles, con eucaliptos. Eso desarmaron todo, había una cancha de barrio normal y allí hicieron un estadio, el estadio de Danubio, que me tocó jugar ahí, así que, y dirigir ese equipo también. Así que, y después, bueno, cuando ya vine a Colombia, me tocó con el Junior, que ya había estado 6 meses cuando vine de Millonarios, y después con el tiempo vine tantas veces así al club que era como llegar a mi casa. Y después, bueno, no, con Millonarios tuve satisfacción porque fuimos campeones, con el Medellín porque tuve unas épocas, en Medellín trabajé de todo, en lo que es la parte futbolística, en todos los cargos estuve, y 2 veces como entrenador. Me tocaron etapas bastante difíciles, pero que siempre las hicimos con mucho cariño, con un grupo de personas que hicieron mucho para sacar al Medellín de situaciones difíciles que estaba. Así que bueno, me he hecho varios gustos, me los he hecho. Profe, ¿en cuál equipo que no jugó le hubiese gustado jugar? Que no jugué y que me hubiese gustado jugar. ¿Se ha considerado alguna vez esa reflexión? De pronto que le hizo falta, pero no se dio. Me hubiera gustado jugar en la primera división de Peñarol. Fue en el que quedó como que pendiente su carrera. Sí, porque siempre de chico iba al estadio a ver a Peñarol, mi papá me llevaba siempre, o sea que era hincha de Peñarol. Ahora no es que sea hincha, porque desde que he estado en el fútbol, uno va dejando de ser hincha, y cada vez que veo un equipo me gusta el que juega bien, me gusta, pero me hubiera gustado jugar en la primera división de Peñarol y en aquellas épocas que había unos equipos formidables, ¿no? Aquella década del 60, sí, toda la década del 60. Estamos hablando de historia patria, pero épocas inolvidables para uno. Profe, quizás algunos, en gran mayoría, y me incluyo ahí, no tuvimos la oportunidad de verlo jugar. En ese tiempo, cuando usted era jugador, valga la redundancia, ¿cuál fue el mejor gol que realizó
que nos puedas mencionar en qué partido, contra qué rival, y si nos los puede describir más o menos cómo fue, porque quizás no haya registro audiovisual de eso para apreciarlo. ¿A favor o en contra? A favor, iniciemos con el a favor. No, a ver, yo no era de hacer muchos goles, ¿verdad? Entonces, hay un gol que fue muy lindo para mí porque además tiene una historia. Juan Ramón Verón me decía siempre, Julio, en los tiros libres, en los tiros de esquina, nadie te marca a vos porque no tienen en cuenta que vos vayas a patear al arco, a hacer un gol, porque jugás más retrasado. Y entonces me dijo, cuando yo vaya a tirar tiros de esquina tenés que estar pendiente porque los jugadores nuestros, Lorea y Aguilar, todo eso iban adentro del área y arrastraban todo a los rivales. Y afuera del área nadie te marca a vos, estás siempre solo, me dijo. Yo te la tiro de allá y vos le pegás como viene. Y yo le decía a Juan, no, Juan, pero tenemos que entrenar, yo no estoy acostumbrado, me la vas a tirar y me vas a meter en un problema. No, tranquilo. Y un día con Deportivo Pereira, Jerónimo López era el arquero y me miró Juan cuando estaba colocando la pelota, me miró y yo dije, me la va a tirar. ¿En qué problema me va a meter? Y me la tiró tan precisa y yo le tiré de volea y la alcancé a agarrar con la parte interna del pie derecho y se metió abajo contra el palo derecho del negro López. Y me acuerdo que empecé a correr por el estadio. No sé, que si no me agarran me parece que me salgo para la 72. Digo, la emoción del gol es algo indescriptible, ¿no? Incluso para aquellos que hacen muchos goles, cada gol que hacen es más emocionante. Pero eso lo recuerdo siempre como una anécdota con Juan, con su inteligencia, con su sabiduría. Pero en esa época a los volantes, digamos, más de marca y eso que había, estaban muy definidos, y a los zagueros, y eso no lo ponían nunca a rematar al arco. Siempre nos hacían correr y hacer abdominales y rechazar y todo eso. Digo, no es como en los años posteriores que empezaron a trabajar sobre esos temas, ¿verdad? Entonces es una cuestión de confianza y de trabajo. Usted mencionó en contra, se me hace curioso, ¿a qué se refiere? ¿Un gol que le hayan hecho o un gol en contra que usted se hizo? No, mentira, digo, porque como no hacía goles, le pregunto, ¿cómo querés, a favor o en contra? Profe, esta pregunta es curiosa. Quizá, bueno, para mí, quizás para usted se le pueda hacer un poco curiosa, no sé si la hayan hecho alguna vez. ¿Cuál es el mayor error que como jugador cometió en algún partido? Uy, no podría decirle uno porque yo tenía algo que me ayudaba mucho y era que yo no me quedaba en la última jugada. La más importante para mí era la que venía. Eso lo aprendí de entrenadores cuando era muy jovencito. Bueno, tenía 15 años, 16 años, que en Uruguay tenía un entrenador, Echegoyen, que fue técnico acá de Nacional y todo. Pepe Echegoyen, y enseñaba mucho esas cosas y me decía, la jugada más importante siempre es la que sigue. No te preocupes, tranquilo, los errores, no te quedes en el error porque todo el mundo se da cuenta entonces que vos te equivocaste. No, nada, seguí corriendo, seguí jugando, seguí luchando, seguí. Entonces, para mí cometer un error era una cosa normal, no era algo anormal. Profe, la siguiente, y que también resulta como la anterior en la característica de curiosa, ¿qué jugador de esta época actual usted puede decir que es el más parecido a usted en estilo de juego? Como ahorita le mencioné, muchos no tuvimos la oportunidad de verlo jugar, pero si usted menciona, bueno, si ustedes ven a este jugador, pueden creer que así similar jugaba yo en mi momento. ¿Cuál jugador puede decir? Puede ser cualquiera, no solamente del Junior, sino a nivel nacional o a nivel internacional también. Bueno, habría que hacer memoria, pero yo digo de los que están cerca por aquí, que yo he tenido, y eso me parece que Narváez, aunque Lucho tenía
tenía mejor pegada de la pelota, pegaba con más fuerza, con más precisión. Pero era un jugador así de ese estilo, con una capacidad de entrega, de lucha permanente, es decir, de no abandonar nunca. Es decir, para mí los partidos empezaban y hasta que terminaba el partido yo no me detenía, estaba siempre tratando de contribuir en el equipo. Era un jugador de equipo, de esos clásicos volantes que se utilizaban mucho en esas épocas. Ahora no, ahora las tendencias son otras y en esas posiciones también hemos aprendido que es bueno que haya jugadores complementarios, ¿verdad? Entre ellos, porque tener un jugador de marca y tener uno de salida me parece que no es la relación correcta. No se pueden complementar bien. Si tiene dos jugadores que saben jugar bien, que pasan muy bien la pelota, que generan juego, que crean juego, mucho mejor. Yo tenía el problema mío que yo no era muy rápido, era más bien lento, era fuerte, y entonces quitaba y entregaba, no me metía en problemas que yo no iba a poder resolver. Hacía la simple. Exactamente. Profe, yo no sé si en algún momento usted ha tenido la oportunidad de jugar, sé que de pronto lo ha visto, pero de al menos de jugar un videojuego. Existen videojuegos de fútbol donde se pueden encontrar leyendas en estos juegos y utilizarlos, jugadores de hace muchos años. Justamente en esta primera dinámica, en esta primera sesión de la entrevista, hemos creado una ficha de un videojuego para usted, para hacer apelación justamente a ese momento donde usted jugaba en el Junior de Barranquilla y traerlo a estos tiempos e incorporarlo en un videojuego como si uno lo fuese a utilizar, perdón. Entonces, en esta ficha que usted está viendo en pantalla, vamos a llenarla, pero usted la va a calificar y yo la voy a ir llenando de acá para al final ver cuál es el promedio que da de calificación en esta ficha de este videojuego. Para darle un poquito de contexto, el videojuego, las características del jugador en estos videojuegos se califican de 0 a 99, donde de 70 para abajo ya está puntuando una característica en particular como muy débil. De 70 para arriba la está puntuando ya de manera fuerte. Es decir, usted decía que era lento en su momento, quizás la velocidad la pueda calificar como de 60 a 65 hacia abajo, y ya eso viene siendo más o menos débil el aspecto. Si usted la califica de 70 para arriba, era un atributo fuerte para usted. Inicio preguntándole, primero que todo con exactitud. Se sabía que usted jugaba, bueno, de mediocampo, pero en precisión, ¿en qué lugar del campo jugaba? ¿Medio centro defensivo, medio centro, medio izquierdo, medio derecho o medio centro ofensivo? Yo realmente era como un volante, como un interior por derecha, pero después me fui retrasando y me fui estableciendo me establecieron más en la zona central del campo como un hombre de contención de ataques rivales, de protección de la línea defensiva nuestra. Siempre tenía que estar allí delante de los zagueros, de la línea de 4. Me mantenía como manejando un equilibrio, ¿verdad? Y el volante derecho, en un caso aquí en Junior, era Solari, por ejemplo, que iba y venía por la banda derecha, y después Arango y Verón, que jugaban allí a la izquierda mía, más adelantados, que eran los encargados de que yo entregara el balón allí lo antes que pueda, ¿no? Yo recibía y trataba de buscarlos a ellos. Ok, usted era medio centro entonces. Ahora yo le voy a decir la característica y usted me va a decir el número puntualmente que usted se considera a sí mismo. Yo lo voy a ir ayudando. ¿Cuánto se califica en ritmo de juego? Del 0 al 99. ¿Cómo se veía en ritmo de juego? Un número que pueda colocar. Y yo diría que en un 70, más que nada porque tenía un ritmo sostenido. Ok, 70. Sí. En tiro, disparo al arco. No, ahí yo diría que
50. 50 dispara al arco. En pase. En pase, a ver, en pase corto y Sí, contando me las dos pases gustaba cortos. mucho los... Sí, me gustaban mucho los cambios de frente principalmente, no pelotazos profundos frontales, sino cambiar la orientación del juego. Eso sí me gustaba. Yo diría que ahí, y en el pase corto lo mismo, 70, porque yo estaba ahí cerca, siempre tenía gente para descargar. El problema del volante central, de mis características, es cuando no tiene dónde descargar la pelota, donde no tiene jugadores que descansen con la pelota, entonces uno se empieza a complicar porque no es hábil, no es gambeteador, y Sin embargo, entonces tiene que tener preciso en los descarga pases. siempre. Usted era preciso en los pases. Era rara vez que fallaba. Sí, en los pases cortos y medios o en algún cambio de frente también tenía bastante precisión, pero en los pases cortos sí. Se le puede colocar un poco más alto que 70, incluso si poco fallaba se le puede colocar más alto. Yo le consideraría, y se lo voy a escribir aquí, 75. El siguiente aspecto, Bueno, en muchas regate. gracias por el detalle. En regate. Regate no. No, regate no, regate bajo. Nada. No, ni lo intentaba. Obligado sí, nada más. En regate se puede colocar 65 porque de ahí hacia abajo muy poco se califica. Este aspecto sí debe ser fuerte y se debe calificar con mucha consideración. La parte defensiva. No estoy hablando de en la zona de defensa de central, sino usted defendiendo los ataques Sí, rivales. mi trabajo. Tu trabajo entonces debe ser Ahí de 80. era bravo. Ahí era muy bravo. Ahí era muy bravo porque era constante, además, era fuerte, no me rendía, no importaba, a mí no me importaba si eran unos fenómenos los que tenía que marcar, que había muy buenos jugadores, pero para mí todo eso era un reto. Yo tenía coraje para eso y para enfrentar eso. Ahí sí me sobraba todo. Entonces, si me permiten, yo diría que se le puede colocar, a partir de lo que usted me está contando, una calificación de 90 como mínimo. Sí, póngale, sí. Y el último aspecto viene siendo estado físico. Estado físico no solamente en la parte atlética o masa muscular del cuerpo, sino también en la parte cardiovascular. Si usted era muy férreo defendiendo y era constante, entonces el estado físico no puede bajar de 75, 80. ¿Cómo se veía usted en ese aspecto? Yo siempre estaba bien entrenado. Lo que pasa que en esas épocas el entrenamiento del futbolista, el entrenamiento, toda esa parte física, que se hacía todos los días, hacíamos algo de eso, y la pelota la tocábamos el jueves y el domingo, se trabajaba mucho eran entrenamientos de deportes individuales, se trabajaba mucho sobre la resistencia, yo diría que aeróbica, y algo sobre la resistencia anaeróbica, con deuda de oxígeno. Entonces salíamos a correr 15 kilómetros, imagínense 15 kilómetros sin la pelota corriendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso ayudaba a que fuéramos los que éramos lentos, que teníamos fibras más lentas, muscularmente hablando, nos hacíamos más lentos. En cambio, hoy en día, el que es lento no va a ser rápido nunca, pero sí puede ser menos lento, con trabajos que se hacen. Entonces yo en esa época era muy fuerte, tenía fuerza y tenía resistencia. O sea que en camino largo del partido yo sacaba ventaja muchas veces sobre algunos jugadores que con el correr de los minutos uno se los iba comiendo, uno los iba quitando de juego. Entonces se le puede calificar, en consideración a lo que usted me ha contado, esa parte como 87, la parte física, porque era constante, también mantenía un ritmo de juego que no bajaba, también era constante no solamente en esa parte de demostrar el físico en los partidos oficiales, sino también gracias a la preparación que se daba a partir de los entrenamientos. Entonces una 87... Sí,
Me ayudó mucho que yo me ubicaba bien con los años. Uno va aprendiendo a ubicarse, a pararse en la cancha, cuándo sale a marcar, cuándo espera, cuándo retrocede, a dónde lleva a los rivales. Yo tenía un trabajo aquí en el Junior con los dos zagueros, con Verdugo y con Dulio Miranda, bárbaro, porque ellos me hablaban de atrás. Es decir, teníamos muy organizado eso, entonces parece a veces que uno corre mucho, pero sin embargo no es que corra tanto, sino que está bien ubicado. Entonces siempre le está dando cara a los adversarios, nunca los está corriendo de atrás. Siempre los tiene de frente allí. Bien, bien dice una frase que el jugador que sabe interpretar o que sabe manejar bien no solamente los espacios, sino también los tiempos, es bueno. Y eso se lo escuché a alguien una vez, que incluso cualquiera con tiempo y espacio es buen jugador, pero aquellos que carecen de esto y aún así saben demostrar sus características resaltan aún más. En este caso, el hecho de que usted sepa interpretar bien esos momentos donde tendría que estar bien ubicado, quizás ante la falta de velocidad que usted ahorita resaltó, de lo cual carecía, es particular una característica de mucha inteligencia que usted tenía entonces en su juego en cuanto a la interpretación en esos momentos de cómo tenía que leer el partido y saber en qué parte de la cancha saberse ubicar para, más que ser veloz, ser tiempista es la palabra. Y ya finalizado... Sí, aprendí a solucionar las dificultades que atentaban contra mi juego de pronto, porque las características mías no me permitían salir adelante, entonces yo aprendí a ubicarme, aprendí a no salirle, es lo mismo que me toque marcar a Enamorado, yo no podía salir a buscarlo de frente cuando él venía con pelota dominada, pero yo sí podía ser capaz de manejarlo a una distancia determinada y hacerlo ir hacia la zona que a mí más me convenía, donde él, sin quitarle la pelota, evitaba que generara dificultades. Entonces, de pronto no quito la pelota, pero evito el peligro, el riesgo. Entonces, todo eso uno lo aprende cuando con los partidos, aprende a manejarse en esas situaciones. Ya finalizada la calificación, usted puede ver en pantalla cómo sería o cómo quedaría su ficha como jugador de un videojuego para utilizarse justamente en estas plataformas digitales, y queda de la siguiente manera: con un promedio de calificación general de 73, que dentro de un videojuego la verdad no está nada mal, que sería un jugador que se escogería y que se pondría de titular a jugar, porque créame, y se lo digo por experiencia, que en estos juegos el jugador que está calificado de 68 para abajo muy poco se utilizaba, ni siquiera desde el banco de suplentes. Ahí queda bien una ficha de leyenda de este juego, Julio Comesaña, con una calificación entonces de 70 en ritmo, tiro de 50, pase de 75, regate 65, defensa 90 y físico de 87 para un promedio de 73. Profe, ¿usted cómo lo ve ahí? ¿Cómo ve la ficha? ¿Cómo ve esa foto? ¿Algún recuerdo que le traiga? ¿Cree que usted se utilizaría en el videojuego si le diesen la oportunidad de jugarlo? ¿Se pondría de titular? Yo siempre, gracias a Dios, fui titular en los equipos donde estuve. A veces me costó un poquito más al principio o no, pero siempre entendí y aprendí que me reconocían como alguien valioso para el equipo. No era la superestrella, ni la figura, ni el hombre que levantaba la tribuna con los aplausos, no. Pero todo el mundo sabía de que yo estaba ahí siempre, ahí firme, y que hacía un equilibrio en el equipo. Hay muchos jugadores así, hoy en día hay jugadores. Yo tuve muchos jugadores que fueron, en ese aspecto la gente decía, no, pero ¿por qué no lo saca? ¿Por qué no lo...? No, porque si lo saco nos metemos en problemas, no podemos sacar esos jugadores porque son los que mantienen el equilibrio, los que están razonando, aunque parezca que no, sin la pelota están observando todo el movimiento del equipo. Acá nosotros teníamos problema con Lucho Grau, pero resulta que siempre que el equipo perdía la pelota y los jugadores que la perdieron se daban vuelta, tenían a Lucho atrás de ellos, de frente a la pelota, y sabía salir o sabía esperar, sabía regresar o meterse de zaguero. Entonces, esas cosas son muy valiosas. Lo que pasa es que no son cosas que emocionan a la tribuna ni que nada, son cosas que el entrenador es quien las mira. Entonces, esos jugadores
casi siempre estamos jugando. Profe, en esa parte de director técnico, ¿usted se considera un DT tipo padre de familia, es decir, acogedor, cercano a los jugadores, o no se considera de esta manera? Porque hay dos tipos de técnicos, digamos que los que son así y los que no. ¿Usted cómo se califica de estos dos aspectos? ¿Es o no es un tipo de técnico padre de familia? Yo realmente no soy muy expresivo de mis sentimientos. No, los expreso en algún momento, pero no soy muy expresivo. Pero siempre he tratado a los jugadores como seres humanos, con respeto, con cariño, con aprecio, con afecto. Alguna vez puede ser que me moleste, me enoje con alguno, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí, cosas laborales, pero siempre me he preocupado por ellos, no diría que como un papá, pero siempre me he preocupado por ellos, he tenido conversaciones con muchos de ellos, amenas, muy lindas, muy bonitas, y guardo siempre un grato recuerdo de todos. No he tenido conflictos así personales con ninguno. Puede ser alguna discusión, algún malestar, sí, pero las cosas normales de la tarea, del trabajo, del día a día, nada más. Profe, ahorita yo le había preguntado que en qué equipo le hubiese gustado jugar. Ahora la pregunta, enfocada más al lado del técnico, ¿qué equipo le hubiese gustado dirigir que no pudo hacerlo, pero que se quedó con esas ganas o quizás como una meta de vida? Sí, Millonarios. Eso no me lo esperaba. Sí, porque yo de alguna manera digo, yo Millonario lo llevo siempre en mi corazón porque es el equipo que me trajo por primera vez a Colombia y con el cual obtuve la 10ª estrella a los 6 meses de estar en Colombia. Y me quedó un gratísimo recuerdo de la manera como me trataron. Allí estuve con el doctor Ochoa, y tuve oportunidad de conocer al doctor, al señor Ignacio Klein, papá, y al hijo también, pero al papá, que fue que me trajo de Uruguay, un señor mayor, muy respetuoso, muy agradable, muy bien. Y después compañeros que tuve allí, digo, como Mosquera, el arquero, Quintana, Kiko Villano, el argentino, Chonto Gaviria, Pelé González, Hernández, allí estaba Segovia, estaba Alfredo Arango, estaba Toto Rubio también, pero conocí a Alejandro Brand, Willington y Morón, por ejemplo, a Meregildo Segrera, que fue un hombre extraordinario, cómo me ayudó a mí allí en la mitad de la cancha, cómo me organizó, cómo era el equipo, cómo le gustaba al doctor Ochoa el juego de los volantes, en fin. Y me ayudaron como ser humano a mí, a mi familia. Y entonces allí nació mi primera hija, Lorena, en Bogotá, a los 4 meses de haber llegado a Colombia, 3 meses. O sea que es un lugar de recuerdos muy bonitos. Y como me tocó ser campeón, digo, algún día de pronto me tocaba dirigirlo, bueno, pero no se dio. Sigo manteniendo ese recuerdo y me gusta que le pasa bien, me gusta, creo que es un club. En esa época, cuando me trajeron a mí, yo de Colombia conocía al único equipo que se conocía, digo yo, bien, era Millonarios, por la época del Dorado, por todo aquello que había pasado cuando la huelga de jugadores en el sur, que vinieron grandísimos jugadores a Millonarios, y Millonarios le ganó al Real de Madrid, en fin, una historia de Rossi, de todos esos jugadores grandes del sur que estuvieron ahí, y entonces siempre me quedó ahí en mi cabeza, ¿no? En mi corazón grabado, así que después del resto no tenía ninguna razón así especial con Profe, otros clubes. ¿qué jugador usted consideraba que no era necesario darle indicaciones o que quizás no era necesario darle tantas indicaciones? Quizás porque era tan bueno, la tenía tan clara que simplemente usted le decía, vaya y diviértase. Un nombre con apellido puntual que usted pueda dar. No, al pibe, por ejemplo, a Jorge Aravena, por ejemplo, a Bernardo Redín, a muchos jugadores,
Yo no me gusta estar encima permanentemente repitiéndole cosas a los jugadores que uno se da cuenta que ya interpretaron. Cuando uno le habla al equipo, ellos ya interpretaron qué es lo que pasa, lo que hay que hacer. Y de pronto alguna cosita, algún detalle muy pequeño que se pueda escapar. Pero de resto, las cosas normales que le habla a todo el equipo. Y no sé, a un jugador como Valderrama, yo creo que alguna vez, y se lo decía también a Aravena, todo eso, alguna vez yo decía, no se trata de que corran y que vengan corriendo a marcar, no se trata de que vengan a marcar, se trata de que se vengan a juntar con el equipo, de que no regresen caminando, porque cuando el equipo recupere la pelota necesitamos tenerlos cerca a ellos para descargar el balón allí con ellos. Y si un jugador de esos agarra la pelota 10 veces en el partido, nos puede ir bien. Si la agarra 15, nos puede ir muy bien. Y si la agarra 20, seguramente ganamos el partido. Entonces, la idea es con los jugadores que no es que no hacen el sacrificio, no es, ellos vienen caminando, vienen trotando, vienen tomando una posición, buscando lugares donde estacionarse para recibir. Entonces, siempre recordar esas cosas, que la necesidad es que vengan a juntarse con el equipo porque necesitamos recuperar y lo antes posible jugar con ellos para que comiencen la escalada ofensiva o manejen el ritmo de los partidos. Entonces, se trata de eso nada más, no es de exigirle a quien no puede hacerlo o le cuesta hacerlo, exigirle cosas que no correspondan. Profe, ¿qué significado tiene para usted como técnico que pueda decir en una frase nada más las inferiores de un equipo de fútbol? El futuro del club. El futuro del club, así lo define. El futuro del club, no hay más. Y ahora cada vez más que nunca. El club que no se fije en eso le va a costar grandes dificultades en los años siguientes. Estoy de acuerdo con usted, buen punto en eso. Profe, en esta segunda sesión hay otra dinámica en la cual la primera es armar el equipo ideal a partir de los jugadores que usted dirigió. Yo les voy a decir la posición y usted me va a mencionar el nombre nada más. Esto te adelanto que esto es un tema muy complicado porque yo he dirigido muchísimos jugadores y yo puedo hablar de Colombia, ¿verdad? Pero he dirigido en otros lugares jugadores excelentes y en Colombia muchos jugadores brillantes. Si desea lo podemos eliminar. Yo digo, por ejemplo, Valderrama y yo me estoy olvidando de Giovanni Hernández y estoy dejando de lado a Aravena, que era distinto a Valderrama, pero tenía otras cosas tremendas. Y me olvido que de Redín. Y entonces empieza uno a dar vuelta en todo eso y sos injusto. No, es difícil, es muy difícil eso. De todas maneras, sí estaría bueno hacerle, digamos que la tarea para ver con cuál jugador se termina quedando. Y obviamente, como usted lo dice, no es, el que se deje fuera no es que sea, digamos que menor que otro. Hay dos razones, o quizás en el momento se le escape, o para ese estilo que usted tiene siempre de dirigir, considera más apto uno que otro. Pero ya iniciando con esto, le pregunto, portero, ¿a quién pondría? Portero, ¿a quién pondría? Yo tuve muchos porteros. Yo digo de los que quedaron en la historia, digo del club, del Junior, porque después lo de Millonarios está muy lejos. En el Medellín también tuve buenos porteros, pero no sé, no. Yo te digo algo, yo prefiero no hablar de. No, sí, te agradezco porque no. Es complicado. Bueno, aquí de todas maneras hay
aquí de todas maneras hay como otra dinámica. Vamos a ver si de pronto en esta decide hacerla. Si no, no hay tampoco ningún problema, profe, porque esto es un poco diferente. Y es armar el jugador ideal a partir de características que yo le dé. ¿Sí? Es decir, si yo le menciono mentalidad, ¿cuál usted me puede decir que es el jugador con mayor mentalidad que usted considera? Y se lo colocamos a ese jugador imaginario que vayamos a construir. En este sí se anima. Ok. En el caso de la mentalidad, ¿a qué jugador puede rescatar? Muchos, pero creo que el pibe Valderrama, el pibe le importaba nada, o le importaba mucho todo, pero no te dabas cuenta. Ok, mentalidad del pibe. Con mucha confianza, un jugador extraordinario. En la velocidad, en este jugador imaginario, ¿qué pueden mencionar que puede rescatarle la velocidad para colocárselo? Pero en la velocidad para jugar al fútbol, digo, porque velocidad, Usain Bolt. Pero en la velocidad aplicada al fútbol. ¿A cuál considera? Velocidad de desplazamiento. De desplazamiento, vamos a dejarlo en desplazamiento, no de velocidad para jugar al fútbol, de desplazamiento, de físico, el más rápido que vio. A ver, Nietzsche Guerrero era rápido, Nietzsche era muy rápido, además tenía una zancada larga. Otro con así velocidad. ¿Quién tenía? Luis Díaz. Lucho era rápido. En el caso de la definición. Para definir. Sí, para definir a gol. ¿A quién le quita su definición? El Gordo Valenciano. En el cabeceo. En el cabeceo. Déjame pensar un poquito. El cabeceo. No sé, a ver. Sé porque mis equipos, los equipos donde yo dirigí, nunca fueron equipos de centro, no, de juego aéreo, eso no poco. Esa la podemos omitir. Pero yo vi algunos jugadores, por ejemplo, Rangel cabeceaba muy bien. Saltaba grande, buen juego aéreo. Pero no, son jugadores que de pronto en un equipo que no tira centro se mueren de hambre. En la resistencia, ahí lo podemos hasta colocar a usted si quiere. En la resistencia mucho, sí, pero había, es decir, el ritmo en la carrera mía de resistencia era una carrera como de 3/4, sostenida, siempre. Pero hay jugadores, había jugadores que te trabajaban todo el partido como si nada, y terminaba y seguían, como Héctor Méndez, como Grau. Jugadores que vos decís, bueno, ¿y estos cuándo van a parar? El mismo Bernardo Redín, por ejemplo, que era un jugador gambeteador, habilidoso, genial. Y Bernardo ida y vuelta. Bernardo venía allí cerca de los zagueros, agarraba la pelota y la llevaba a Valderrama, a Aravena, a Oma, la llevaba allá y después venía y volvía y llegaba y venía, todo el partido así estaba. Y en la última, un último jugador en regate. Pachequito, chavo, ese sí, ahí no hay discusión. Profe, pasando ya a esta última sesión que consta de 2 partes. La primera es de preguntas con respuestas rápidas. Yo le digo la pregunta puntual y usted me la... No te olvides que yo te dije que yo era lento. Tranquilo que es entendible. Y vamos con la primera, profe. Bueno, la primera de hecho ya usted me la respondió, de qué cuadro era seguidor de niño. Le digo cuadro porque así le dicen en Uruguay, en Argentina, y usted dijo que era Peñarol. Una pregunta aparte de esto, ¿aún sigue viendo sus partidos o sigue la actualidad del equipo? ¿Sí o no? No. ¿De qué manera vive los partidos como hincha? ¿Eufórico, quieto, serio, brinca, salta, sentado? No lo vivo los partidos como hincha.
Me da dolor eso, pero no lo quisiera verlos como hincha, pero no puedo, no he podido. Gajes del oficio como Me técnico gusta todavía. verlo solo, tranquilo, solo. ¿Qué es lo más barranquillero que tiene su personalidad? ¿Qué es lo más barranquillero que tiene mi personalidad? Sí. No joda, qué pregunta brava. No, yo creo que mi personalidad no tiene nada yo sigo teniendo cara de uruguayo, como me dijo un amigo mío, los uruguayos tienen cara de revólver. Le digo, no, yo disfruto, me gusta, pero no es mi manera de sentir. Me gusta cómo se maneja la gente aquí y todo. Lo otro, en una palabra, ¿qué es lo mejor que tiene Junior? Junior, la camiseta. La camiseta. ¿Qué fue lo mejor que usted le dio a Junior y lo mejor que Junior le dio a usted? No, yo le di a Junior esto, ellos me entregaron esto, fue lo mejor que considero que pueda decir. Junior me dio muchas oportunidades y me dio afecto y me dio cariño, pero esas oportunidades que me dio eran de recibir todo lo que recibo hoy. Y yo lo que hice fue tratar de hacerlos felices, de hacer todo lo que estuviera a mi alcance y más para que estén contentos, para que sientan alegría, para que se sientan satisfechos con su equipo, con su club. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Si no hice más fue porque no pude o no estuve a la altura del momento. Profe, aquí hay una sesión que se llama El hincha pregunta que involucramos en este capítulo el día de esta vez con usted. Y son preguntas en las cuales la gente en estos días anteriores nos fue dejando y nosotros escogimos las 5 mejores. Son preguntas de la gente, no preguntas mías. Edinson Vázquez preguntó, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó el apodo Pelo de Burra? En el estadio. No, en general. Sí, no, en el estadio lo escuché una vez que alguien gritó de la tribuna ahí cerca de Pelo de Burra, tal cosa. O sea y yo digo, esto pasa en Barranquilla nada más. Nick Barrera preguntó, y esta pregunta es interesante. Si Don Juan le hace la llamada ahora, ¿volvería a un The Last Dance o ya es su último ciclo su ciclo como DT ya llegó a su fin? The Last Dance quiere decir último baile, o sea, una última vez con Junior. Sí, no, yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. De verdad, yo me parece que si me llamara Fuachar, lo escucharía. Yo no puedo decirle, no, mire, no me voy a sentar con usted, no quiero hablar de nada, pues no sé lo que me va a ofrecer. Entonces, lo que no me han ofrecido, no. Daniel Soñet preguntó qué fue lo que le llamó la atención para venir a Barranquilla, un aspecto en particular para venir a Barranquilla y qué lo enamoró a quedarse. O sea, son 2 aspectos puntuales. No, yo vine por esto y me enamoré por esto y aquí sigo. Vine porque cuando me fui la primera vez, que estuve 6 meses, 73, me fui pensando siempre con mi familia de que nos gustaría volver a este lugar. Quedó algo ahí y allá en Montevideo recordábamos y me gustaría volver hasta que volvimos. Y después que volvimos nos dimos cuenta que no nos habíamos equivocado. ¿Y qué lo enamoró a quedarse? Usted puede decir, no, esto fue lo que me cautivó. La manera tan linda como nos trataron y la manera tan fácil como uno se relaciona en Barranquilla con la gente. Uno está en un lugar tomando un café y se pone a conversar con alguien que está en otra mesa y a las 2 horas está en la casa de esa persona tomando una cerveza, escuchando música, es decir, aquí es fácil relacionarse. Mats Lurdi preguntó cuáles fueron sus momentos favoritos en Junior. Vamos a dejarlo en uno. ¿Cuál fue su momento favorito en Junior de Barranquilla? No, este evento en particular fue lo que más me marcó. Yo creo que el título del 77 fue tremendo. Y de ahí para allá todo lo que vino, pero aquel momento era muy, muy especial para todos. Emanuel Arango preguntó cuál fue el mejor jugador que dirigió en Junior. Te diga nombre y apellido, y me caso. No me da, no puedo. No le da. No, porque
Los jugadores depende de la posición, digo, depende de las posiciones que hay. Yo tuve grandes jugadores aquí, grandes jugadores. Profe, ya para cerrar esta entrevista, esta pregunta usted la puede responder a cuanto considere necesario, ya sea corto o sea un poquito más extenso. Y es qué mensaje le deja al Junior. Cuando digo Junior me refiero a institución, jugadores, hinchada, quizás cuerpo de staff, todo lo que comprende la cultura e idiosincrasia de Junior de Barranquilla. ¿Qué último casi mensaje le puede dejar a, pongámosle, todas las personas que estén viendo esta entrevista? Que lo disfruten, que lo cuiden, que lo quieran, que lo apoyen, que lo entiendan, que lo acepten y que se lo gocen, porque el Junior es el termómetro de esta ciudad. Puede haber cosas importantes, que las hay seguramente, pero todo funciona a partir del estado de ánimo de la gente que provoca el Junior. Entonces, algo así donde uno se agarra de ahí, hay que cuidarlo mucho. Bueno, profe, de verdad muchas gracias nuevamente, le digo, por haberme brindado este espacio, por haber aceptado la entrevista. Espero que haya sido de verdad completamente de su agrado, que haya podido encontrar algo diferente dentro de este contexto particular de la entrevista, que lo haya pasado bien sobre todo, y agradecido también con cada una de las respuestas que nos brindó, porque sé que le van a llegar a todas las personas que estén viendo esta entrevista y que la vayan a ver en un futuro, cada una de las palabras de una voz autorizada como lo es Julio Cobesaña, y que ojalá se haya podido retratar a la vista de las personas la intencionalidad que es poder lograr ver al Julio antes del Comesaña, verlo más como persona que como técnico jugador, como lo hemos venido siguiendo desde hace muchos años. Entonces nada, profe, gracias por todo y espero que de verdad la haya pasado bien. Gracias a ustedes, y la verdad que la palabra que dijiste es la correcta, diferente. Una entrevista diferente a la que estamos acostumbrados. Muchas gracias. No, gracias. Un abrazo para todos.